El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Rebeca Yuno 7904, Agustín Mora 2988, Hugo Andrada 5374, 7x7r, Víctor Manuel Marcelo Ramírez 3575, María González NJ9if, XX Laureano Omega XX 2361, Leo DZ7SO, Vegeto RG1GH y Animaru 8579, les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Boku no Hero. Los villanos no nacen, se hacen, parte 54. Capítulo 56. El regreso. Origami guardó silencio, mirando al frente con preocupación mientras Shigaraki se meneaba por el suelo en medio de la cueva, emitiendo gemidos de dolor. Su líder había regresado a la cueva en ese estado hacía unos minutos, con aspecto de haber escapado por los pelos de la muerte. Todos se preocuparon al verlo en ese estado, queriendo saber qué había sucedido, y All for One estaba más que ansioso por decirles por fin a dónde se había ido Shigaraki en un Nomu. Había partido para luchar contra Estrella y Raya, el héroe número 1 de Estados Unidos. Según lo que All for One le contó a ella y a los demás, acababa de llegar a Japón desde Estados Unidos para ayudar a los héroes japoneses que quedaban a detenerlos, y Shigaraki había ido a luchar contra ella y robarle su don. Su don era extremadamente poderoso. Se llamaba Nuevo Orden y le permitía declarar una nueva regla sobre hasta 2 cosas que tocara y nombrara. Shigaraki ganó su pelea con ella, robándole su don en el proceso, pero todo salió mal a partir de entonces, ya que el don de Estrella y Raya se reveló, consumiendo los poderes de Shigaraki y llevándolo al estado en el que se encontraba. La chica de cabello verde oscuro permaneció donde estaba, con una expresión de preocupación que se negaba a desaparecer de su rostro, deseando que hubiera algo que pudiera hacer para aliviar el dolor de Shigaraki, incluso si dudaba de poder hacer algo. Ella no era la única que observaba. Todos los demás también estaban presentes, excepto Kitagawa y Narukami, quienes estaban en la misión de difundir la Spinners, manteniéndose en contacto con ellos a través de Skeptic y Kizuki. Podía ver que todos estaban conmocionados por el estado de su líder y preocupados por él. También podía ver un atisbo de preocupación en el rostro de Dabi, aunque mantenía la cara oculta entre las manos. Lo que le llamó la atención fue el comportamiento de All for One ante todo lo que estaba sucediendo. Su comportamiento hacia la condición de Shigaraki era frío, intentando tener conversaciones normales con ella y los demás, como si no fuera algo de qué preocuparse. Si la chica de cabello verde oscuro era honesta consigo misma, esta insensibilidad hacia la condición de Shigaraki la enfureció un poco. Sabía que no era la única que se sentía así. Apartó la mirada de Shigaraki un segundo después, tras ver cómo All for One ponía a dormir a su líder mientras Spinner y Magne se acercaban para ver cómo estaba. Se miró el vientre y se llevó la mano a él, dejando escapar un suspiro al recordar la conversación que había tenido con Slice hacía poco. Aunque quisiera descartar la posibilidad de que estuviera embarazada, sabía que Slice tenía buenas razones, y no podía descartarla por ello. La chica de cabello verde oscuro suspiraba, pensando en ello para alejar los pensamientos sobre el estado de Shigaraki. La idea de estar embarazada la asustaba muchísimo, aunque ni ella ni Slice lo confirmaran, pues aún no se había hecho la prueba. Sin embargo, eso no la hacía sentir menos preocupada ni asustada. Se calmaría cuando se hiciera la prueba y viera que era negativa. Un segundo después, pensó en Gareth. ¿Qué se suponía que debía decirle si, después de todo, iba a estar embarazada? Se suponía que debía simplemente acercarse a él y decirle que iban a tener un hijo juntos cuando ya eran niños. Solo le preocupaba cómo se sentiría, sabiendo que ya estaba lidiando con mucho y que solo podría echar más leña al fuego. Deseaba que él también estuviera allí ahora mismo. ¿Qué pasa? Todo en la habitación pareció apagarse en un instante en cuanto esta voz resonó en los oídos de todos. Todo en la habitación se quedó en silencio, porque todos conocían esta voz y estaban más que familiarizados con ella. Los ojos de Origami se abrieron de golpe al oír esa voz, y su atención se desvió de inmediato de lo que le ocurría a Shigaraki a la fuente de la voz. No perdió tiempo en hacerlo, girando la cabeza tan rápido que se sorprendió de no haberse roto el cuello en el intento. Su mente le dijo quién era en cuanto escuchó la voz y solo necesitaba confirmarlo. Sus sospechas y esperanzas se confirmaron un segundo después al ver a la persona que esperaba ver de pie en la entrada de la cueva. Era Gaet. Aunque su apariencia era diferente, pues su antiguo atuendo había sido reemplazado por una capa, lo habría reconocido en cualquier lugar. No tardó en notar un poco de sangre alrededor de su boca, lo que la hizo temer que algo le hubiera pasado.
Todas sus preocupaciones se disiparon un segundo después, pues le importaba más que él estuviera allí ahora mismo. Todos siguieron su ejemplo rápidamente y miraron lentamente a Gareth, con expresiones de sorpresa por su repentina aparición y el silencio a su alrededor. All for One fue la única excepción, pues lo miró con evidente interés. Todos notaron rápidamente los nuevos rostros. Alice, Ned Lear y Kasai a su lado. Kyborg también era visible. Sin embargo, ignoraron la presencia de los tres y se concentraron en Gareth. El silencio atónito terminó un segundo después, cuando Origami se apresuró a correr hacia Gareth y lo abrazó con fuerza al llegar a su lado. Lo agarró con firmeza, como si su vida dependiera de ello. Todas las preocupaciones y temores que sentía por su reciente conversación con Slice se desvanecieron en cuanto lo abrazó, desapareciendo momentáneamente y siendo reemplazadas por la sensación de alivio y alegría de finalmente volver a ver a su novio. Gareth se quedó allí un segundo, sintiendo a Origami abrazándolo como si fuera a desaparecer, y sintió una oleada de emociones que lo invadía lentamente al sentir de nuevo los brazos de su novia. No había palabras para describir lo que sentía en ese momento. La sensación de volver a abrazar a su novia lo llenaba de tantas emociones que no sabía cómo nombrarlas todas. La última vez que se sintió tan bien fue antes de que todo en la mansión se derrumbara. Origami lo miró un segundo después, abrazándolo con una expresión de pura alegría y alivio en el rostro mientras se inclinaba y besaba los suyos. Gareth no perdió tiempo y la besó a cambio, pues extrañaba la sensación de besar y sentir su cuerpo contra el suyo. Se quedaron así un buen rato, sin prestar atención a la gente que los rodeaba ni a sus problemas, simplemente expresando su felicidad por volver a verse. Su novia se apartó de él después de unos segundos y mirándolo directamente a los ojos, de color verde esmeralda con sus ojos azul diamante, parecía estar al borde de las lágrimas y le sonrió. Oye. Oye, Gareth le devolvió la sonrisa negándose a apartar la mirada. Gakun, un segundo después, su atención se desvió el uno del otro al girarse hacia el origen de la voz y ver a Toga caminando hacia ellos. Aunque la chica no tenía su sonrisa habitual, ambos notaron que se alegraba de volver a ver a Gareth. Origami también sabía lo que Toga quería hacer. Sabía que solo había una razón por la que se acercaría tanto a Gareth tras su regreso. Aunque no quería soltarlo, se separó de su novio y dejó que Toga ocupara su lugar. Toga no perdió tiempo y abrazó a Gareth, demostrándole a su amigo lo feliz que estaba de volver a verlo, y Gareth también le devolvió el abrazo. Sí. Yo también me alegro de verte, Toga-chan, le dijo el chico de cabello negro a su amiga rubia mientras le devolvía el abrazo. Y Miko-chan, le dijo Toga, rodeándolo con su brazo. Gareth levantó una ceja confundido ante esta repentina declaración. Disculpe. Toga rápidamente le dio una explicación mientras lo mantenía abrazado. Llámame Miko-chan. Nos conocemos desde hace demasiado tiempo como para que me llames por mi apellido. De acuerdo, respondió Gareth comprendiendo, tomando nota mental de ello mientras miraba hacia atrás y veía a Magne, Minene y Daiki caminando hacia él. Toga debió presentirlo, pues se apartó justo a tiempo para que Magne, Minene y Daiki se acercaran a Gareth. Minene lo abrazó un segundo después, manteniendo su agarre a su alrededor mientras colocaba la mano en la nuca de él y la hundía en sus pechos, dejándola profundamente entre ellos. La mujer de cabello morado, comenzando a sonrojarse al sentir la cabeza de Gareth entre sus pechos, Origami la miró con frialdad mientras Daiki ponía los ojos en blanco y la apartaba de Gareth. Me alegra verte de nuevo, cariño. No tienes idea de lo felices que estamos todos de verte de nuevo. Magne se presentó ante Gareth un segundo después, abrazándolo poco después de que Daiki apartara a Minene. Sin embargo, Gareth no se sonrojó por lo que acababa de pasar con Minene. Se había acostumbrado a sus travesuras con los meses y ciertas cosas le dificultaban la vergüenza. Gareth le devolvió el abrazo a Magne un segundo después, mirando hacia atrás para ver cómo estaban los demás y notando que todos a su alrededor seguían observándolo. Dabi y Geten parecían complácidos con su regreso, manteniéndose cerca el uno del otro, al igual que Nishimura. Spinner tenía una leve sonrisa, demostrando a Gareth que estaba feliz de verlo, incluso estando cerca de Shigaraki. La expresión de Mumi era indescifrable y Slice tenía una sonrisa, igual que Spinner. El único que no reaccionó fue Shigaraki. Shigaraki ni siquiera lo miró, lo que dejó a Gareth con la duda de si estaba consciente o no. Si tuviera que adivinar, probablemente era lo primero. Apretó la mano al verlo, sabiendo que le dolía solo con mirarlo. Gareth deseó poder hacer algo ahora mismo, pero sabía que debía contenerse delante de All for One. De lo contrario, todas sus dudas sobre él quedarían al descubierto. Gareth. ¿De quién es esa sangre?
Lo sacó de sus pensamientos un segundo después, cuando Magne se apartó de él y señaló la sangre alrededor de su boca con expresión preocupada. Gareth miró a su alrededor y vio que los que estaban cerca de él mostraban cierta preocupación, pensando que esa sangre era suya. Toga ni siquiera mostró alegría por su sangre. Magne volvió a expresar su preocupación un segundo después. ¿Es tuya? No se preocupen. No es mío. Gareth ignoró sus preocupaciones, mirándolo con cejas arqueadas o miradas inquisitivas. Bajó la mirada, suspiró, pues sabía que tendría que contárselo, y volvió a mirarlos un segundo después. ¿Es de Overaul? ¿Overaul? Preguntó Origami con una mezcla de sorpresa y preocupación en el rostro. Todos a su alrededor parecían querer saber la respuesta. Incluso los que no estaban cerca de él en ese momento. Todos excepto All for One, que seguían mirando a Gareth con interés, y Shigaraki, que permanecía inmóvil en el suelo. ¿Qué pasó? Minene formuló su pregunta con preocupación evidente en su tono. Lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Me aseguré de que recibiera su merecido. Tuve que morderlo hasta el cuello para que esto sucediera, pero valió la pena. No volverá a ser una molestia para nadie. Gareth les dio una respuesta sincera mientras Origami, Magne, Toga, Daiki y Minene intercambiaban miradas de sorpresa al oír esto. Una vez que la sorpresa se calmó, Gareth notó una pequeña sonrisa de satisfacción en el rostro de Toga, mientras que Origami y Magne también parecían complacidos con la información. Aunque no pudo evitar notar que algo molestaba a Origami. Bienvenido de nuevo, Gareth. All for One se presentó formalmente un segundo después, interrumpiendo la conversación cuando Gareth miró en su dirección y vio que All for One se bajaba de su trono y se acercaba a él. Gareth sintió que Origami le agarraba la mano a medida que All for One se acercaba a cada paso, mientras su trono flotaba tras él. Parece que tu regreso ha causado mucha conmoción. Sin embargo, me alegra verte de vuelta con nosotros, ya que lo deseaba. De hecho, por eso te pidieron que grabaras vídeos de la prisión Blackgate, ya que esto habría requerido que regresaras con nosotros. Gracias, Sensei. Yo también estoy feliz de estar de vuelta contigo. He querido volver contigo y con todos los demás, pero siento que he estado ausente demasiado tiempo, respondió Gareth, actuando como era debido, pues no quería que All for One sospechara nada de su desconfianza hacia él. All for One asintió y desvió la mirada hacia los nuevos amigos de Gareth. Veo que también trajiste a algunos amigos. ¿Te importaría presentármelos a mí y al resto? Gareth asintió en señal de confirmación y señaló a Alice. Esta es Westbrook Alice. Soy su aprendiz, explicó Alice. Sus palabras provocaron miradas de sorpresa de todos a su alrededor. ¿Aprendiz? ¿Cómo conociste a Gareth? Preguntó All for One con interés. Alice le dio su explicación un segundo después. Gareth me salvó de un villano y le pregunté si podía acompañarlo porque creo en su mensaje y su misión. Yo misma soy una mujer sin don. Ya veo. Gareth te salvó, a ti, sin don, y te tomó bajo su protección. ¡Qué historia tan bonita! Me recuerda mucho a cuando lo conocí. All for One asintió con un interés evidente en su tono, mientras Gareth se esforzaba por no romper su personaje. Continuó con sus intentos mientras All for One lo miraba. Realmente has crecido mucho desde entonces, Gareth. Ahora tienes a alguien que te entrene. Igual que yo te entrené. Gracias, Sensei, dijo Gareth asintiendo, sin dejar de actuar. All for One desvió su mirada de Gareth a Kasai un segundo después. ¿Quién eres? Kasai Kazuyoshi. Kasai se presentó a All for One, sintiéndose un poco intimidado por el hombre que tenía delante, pues sabía quién era. Al igual que Alice, me uní a Gareth porque creo en tu mensaje. Más específicamente, creo en el mensaje de Spinner sobre el derecho de los heteromorfos como yo. Ya veo. Otro pobre heteromorfo que tuvo que enfrentarse a la discriminación por su aspecto. Qué destino tan lamentable. Estoy seguro de que Igichi estará feliz de tenerte a su lado. All for One mostró su compasión por Kasai mientras Spinner lo miraba un segundo, solo para luego volver a Shigaraki. Un segundo después, volvió la mirada hacia Pelo Aguja. Pelo Aguja. Me alegra verte trabajando de nuevo con Gareth. No esperaba que Gareth lo viera trabajando con alguien de la USJ tan pronto. Ya veo, respondió Cabello Aguja, sin saber qué otra respuesta. No estaba de humor para conversación en ese momento, además de que la muerte de sus amigos aún estaba presente en su mente. All for One debió notar que no estaba de humor para hablar y desvió la mirada de ella hacia el último miembro del grupo de Gareth, Kyborg. Me alegra que hayas traído a Kyborg contigo, Gareth.
Después de que Tomura perdiera a uno de nuestros Nomus, vamos a necesitar todos los Nomus necesarios para nuestro próximo movimiento, comentó All For One mientras Gareth se retorcía un poco y apretaba la mano al mencionar a los Nomus y a Shigaraki. Se recompuso rápidamente cuando All For One lo miró. Creo que te ha servido bien durante tu tiempo lejos de nosotros. Gareth asintió y le dijo, sí, fue de gran ayuda en muchas cosas. Me alegra oírlo. All For One asintió, cambiando un poco el tono al preguntar, ¿hay algo que quieras compartir con nosotros? Gareth guardó silencio un momento al oír la pregunta, tragando saliva ante el tono de voz de All For One, mientras pensaba que ahora poseía a All For One y lo usaba para robarle los dones a Overhaul y Kurono. Recordó lo que había pensado antes sobre guardárselo para sí mismo. Sin embargo, ya no estaba seguro de si era buena idea. El tono de voz de All For One le indicaba que sabía algo y no quería traicionar sus intenciones, dejándose atrapar por una mentira. Por eso decidió decirle la verdad, aunque él hubiera preferido guardársela para sí. Sí. Hay algo que quiero compartir contigo, Sensei. Asintió con la cabeza, quitándose el guante de la mano enguantada y mostrándoselo a todos. Al instante, todos notaron el agujero en su palma. Para cuando todos lo notaron, Gareth sintió que todos lo miraban con asombro. Todos, excepto All For One, Sensei. ¿Por qué tengo All For One? All For One asintió para sí mismo con satisfacción. Veo que lo desbloqueaste antes de lo planeado. ¿Antes de lo planeado? Gareth levantó una ceja. All For One asintió y le dio una explicación. Sí. Planeaba liberar esto en ti cuando regresaras con nosotros si lograbas recomponerte después de todo. Sin embargo, veo que tu pelea con Overhaul liberó a All For One antes. De todos modos. Menos mal que ahora conoces este poder. ¿Por qué me lo diste? Quiso saber Gareth. All For One le dio una explicación rápidamente. Por tu crecimiento como villano. Has demostrado ser alguien que quiere seguir mejorando para lograr sus objetivos y alguien que se lo merece una y otra vez. No tuve que preocuparme por modificarte como hice con Tomura y Nine, porque naciste sin don, y quienes nacen sin don son más resistentes a tener múltiples dones. Mira a Olmig y a tu querido amigo Midoriya Izuku, por ejemplo. Eran capaces de usar One for One mejor que los antiguos usuarios debido a que no tenían don antes de obtenerlo. Igual que tú antes de obtener tu poder. Ya veo. Gareth respondió comprendiendo, ahora sabiendo por qué no actuaba como Gigantomachia, incluso teniendo 5 dones en su interior. No pudo evitar reírse amargamente al pensar que no tener dones había sido una bendición disfrazada para él. Un segundo después, le lanzó una mirada inquisitiva a All For One. ¿Por qué me lo ocultaste? Incluso cuando me dolía mucho al recibir 2 dones tuyos a la vez. Porque no estabas en tu mejor estado mental. Veía cuántas cosas te preocupaban en ese entonces y sentía que cargarte con tanta responsabilidad solo empeoraría las cosas. Por eso quería que volvieras y vieras si estabas mejor mentalmente antes de informarte sobre esto. All For One le dio su respuesta. De acuerdo. Lo entiendo. Gareth no sabía si creerle o no. Aunque pretendía fingir que le creía, es por eso que no me contaste todo lo que has estado planeando a mis espaldas y que Tomura-kun estaba despierto. Exactamente. Aunque sientas que esta decisión no fue la mejor, veo que lo entiendes por tu propio bien. All For One respondió con satisfacción. Ahora, ¿hay algo más que quieras compartir con nosotros? Sí. Hay algo más. Cuando desbloqueé mi All For One oculto en mí, tenía la mano en la frente de Overhaul. Accidentalmente robé su poder. Y eso no es todo. También robé el don de Kurono antes que yo y los demás lo remataron. Gareth asintió en confirmación, simulando más su obediencia y sinceridad al responder a All For One. Su respuesta provocó más miradas y reacciones de asombro en todos, dejándolos con la necesidad de procesarlo todo porque era demasiado. Gareth, Origami pronunció el nombre de su novio en estado de shock. ¿Su novio ya tenía 5 dones? No podía creerlo, tiene 5 meta-habilidades, dijo mi nene con cara de asombro, sonrojándose profundamente al oír esto. Daiki, Magne y Toga miraban a Gareth en silencio, atónitos. Todos los demás también. Davi negó con la cabeza, algo que Geten no pasó desapercibido. Ya veo. Qué buena noticia, comentó All For One con satisfacción. Su tono parecía mucho más que complacido si Gareth era sincero consigo mismo. Tus nuevos poderes serán de gran ayuda para el desarrollo de la sociedad de héroes de una vez por todas. Siempre y cuando los entrenes y los comprendas mejor para cuando demos nuestro siguiente paso. Lo sé. Esto es lo que pienso hacer. Gareth asintió mientras miraba detrás de All For One y posó la vista en Shigaraki.
Lo miró un segundo después. ¿Qué hay de Tomura-kun? ¿Qué le pasó? All for One miró a Shigaraki por encima del hombro, solo para volver a mirar a Gareth cuando iba a darle la respuesta. Ya veo. Debería haber sabido que me contarías sobre el estado de Tomura. Poco antes de tu regreso, Tomura fue a luchar contra la heroína número 1 de Estados Unidos, Estrella y Rayas, y logró vencerla, robándole su don en el proceso. Desafortunadamente, no terminó bien para él, ya que su intento de robarle su don le salió mal. Su don se rebeló contra él y consumió sus propios poderes, llevándolo al estado en el que se encuentra ahora. Gareth apretó la mano con preocupación mientras miraba a All for One. ¿Y yo qué? ¿Puedo hacer algo para curarlo? No. Después de todo, ahora tengo el don de Overhaul. Me temo que no puedes hacer nada aquí, Gareth. All for One estrechó la mano y le dio una explicación a Gareth antes de que éste pudiera preguntarle por qué. El daño que recibió Tomura no es físico. El don de Estrella y Rayas lo dañó desde dentro. No puedes hacer nada al respecto. Incluso si pudieras, acabas de recibir Overhaul y no sé si sabrías qué hacer con él. Primero necesitas practicar tu nuevo poder. Ya veo, Gareth apretó aún más la mano. Ni siquiera ahora podía hacer nada para ayudar a Shigaraki. No sabía si All for One era honesto con él. Por lo que sabía, podría estar jugando con él. Lo miró un segundo después. ¿Puedo hablar con él al menos? All for One volvió a negar con la cabeza. Ahora no. Tomura está demasiado dañado por la pelea y necesita descansar. Hablar con alguien ahora mismo no le habría servido de nada, porque posiblemente le causaría más dolor. Necesita sanar ya. Ya veo, Gareth respondió, intentando ser comprensivo mientras se esforzaba por caminar. Me voy. Necesito llevarle el video de la prisión de Blackgate a Skeptic and Curious. Muy bien, respondió All for One con comprensión. Origami, Toga, Magne, Minene, Daiki, Alice, Kasai y Needleair siguieron a Gareth, con Kyborg quedándose atrás con All for One. Gareth echó un vistazo rápido a Shigaraki, que estaba inmóvil, al pasar junto a él y a Spinner, y suspiró mientras Spinner se levantaba lentamente, dirigiendo una última mirada a Shigaraki, que ahora dormía, y siguió a Gareth con los demás. All for One observó a todos irse desde donde estaba, con Davi, Geten Slice, Monia y Nishimura saliendo a atender sus asuntos, y puso la mano sobre la cabeza de Kyborg, dándole unas palmaditas. Lo que nadie notó, al dejarlo solo, fue que tenía una sonrisa de satisfacción, casi malvada, en su rostro. Grace se paró frente a la entrada de los dormitorios de la clase A, con la mano delante de la puerta, mientras se preguntaba si debía tocar o no. Estaba allí por una sola razón: hablar finalmente con Izuku Midoriya. Sabiendo que había pasado suficiente tiempo para que Izuku se recuperara y pudiera tener la conversación que quería, se preparó para ir a los dormitorios. Ahora, solo tenía que presentarse. Le pidió a Inko que no le contara nada sobre ella ni sobre su familia, pues quería ser ella quien le revelara todo directamente. Exhaló suavemente, preparándose, y finalmente llamó a la puerta tras permanecer de pie frente a ella durante al menos los últimos 5 minutos. Bajó la mano un segundo después, permaneciendo donde estaba mientras esperaba que le abrieran la puerta. Mientras esperaba a que se abriera, sintió que la ansiedad aumentaba por dentro y lo dejó todo a un lado. Ida la miró con una mezcla de confusión y bienvenida en su rostro. Hola, señorita. ¿Necesita algo? Sí. ¿Está Midoriya Izuku en tu dormitorio ahora mismo? Respondió Grace con una expresión interrogativa. Lo es. Ida asintió en confirmación. ¿Necesitas algo de él? Sí. Quiero hablar con él, explicó Grace mientras Ida la miraba con recelo. Ella lo notó de inmediato y le explicó. No te preocupes. No soy reportera ni nada. Trabajo como ingeniera. Solo quiero hablar de algo con él. Ya veo. Pase, señorita. Le mostraré el camino. Respondió Ida con una expresión cada vez más amable a medida que sus sospechas se desvanecían de su rostro. Se hizo a un lado para dejarle espacio a Grace, indicándole a la mujer que entrara. De acuerdo. Gracias, respondió Grace agradecida mientras se esforzaba por caminar y entraba a los dormitorios. La mujer extranjera se adentró en el lugar mientras Ida cerraba la puerta tras él y la seguía, guiándola por su pequeño grupo de 2, llevándola a donde se encontraban sus compañeros, y sobre todo Izuku. Grace observó a su alrededor, intentando encontrar a Izuku entre los estudiantes mientras se adentraba en el lugar y sintió que todos la notaban poco a poco, fijándose en ella con una curiosidad inquisitiva, evidente en sus rostros, ya que no la habían visto antes. Midoriya.
Miró hacia adelante un segundo después, intentando ignorar la mirada de Mineta cuando ella lo vio y vio a la persona que buscaba. Vio a Izuku, y no estaba solo. Estaba acompañado por Todoroki, Ochako y Asui, y los cuatro parecían estar en medio de una conversación cuando Ida lo llamó. ¿Qué pasa, Ida-kun? Izuku interrumpió la conversación que estaba teniendo con Todoroki, Asui y Ochako y lo miró con una expresión interrogativa. Su expresión se tornó más intrigada al ver a Grace. Ida miró a Grace y le dio a Izuku una explicación. Esta mujer era la que estaba tocando las puertas de nuestros dormitorios. Me dijo que quería hablar conmigo cuando le pregunté si necesitaba algo, así que la llevé contigo. De acuerdo. Izuku respondió comprendiendo y desvió la mirada hacia Grace, con la mirada fija en la mujer extranjera. Todoroki, Asui y Ochako también la observaron, y la expresión de Ochako mostraba cierta sospecha. ¿Qué necesita de mí, señorita? Solo quiero hablar contigo. Grace le respondió con sinceridad, sintiendo la mirada de todos mientras se encontraba en el centro de atención de quienes estuvieran en los dormitorios. ¿Qué pasa entonces? Quiso saber Izuku. Grace miró a todos los estudiantes que la rodeaban y les hizo un gesto. ¿Podemos hablarlo en privado? No me siento cómoda hablando de ello con tantas miradas sobre mí, por supuesto. Izuku asintió con una mirada comprensiva en su rostro. Podemos hablar de ello en mi dormitorio. De acuerdo. Eso sería genial. Grace le sonrió agradecida mientras Izuku miraba a sus compañeros y amigos y les hacía un gesto de asentimiento. Sin perder tiempo, se apresuró a caminar hacia su dormitorio y Grace lo siguió rápidamente. La miró por encima del hombro con intriga, preguntándose por qué esta mujer quería hablar con él si nunca la había visto. Llegaron a la entrada de su dormitorio un segundo después e Izuku abrió la puerta, dejando entrar a Grace y a él. Grace fue la primera en entrar. Al entrar, miró a su alrededor mientras Izuku cerraba la puerta y tuvo que contener una sonrisa divertida, pues el dormitorio de Izuku podría describirse fácilmente como un museo de All Might. Izuku tenía todo lo que Grace podía considerar como mercancía de fans, y todo estaba relacionado con All Might. Un segundo después, su atención se desvió de la mercancía de All Might, y vio unas fotos en el armario de Izuku, junto a su cama. Una en particular le llamó la atención. Se acercó mientras Izuku cerraba la puerta y la recogió. Era una foto de él y Gareth, donde no debían de tener más de 10 años. Ambos sonreían a la cámara con una sonrisa que parecía genuina. De acuerdo. ¿De qué quería hablar conmigo, señorita? Preguntó Izuku al cerrar la puerta de su dormitorio. Se giró para mirarla y vio a la mujer de espaldas a él. Grace exhaló suavemente, manteniendo la foto en la mano mientras se giraba para mirar a Izuku y la señalaba. ¿Qué tal si empezamos presentándome? Me llamo Okuda. Okuda Grace. Probablemente no me conozcas, así que permíteme, ¿eres la tía de Gakun? Izuku la interrumpió con una mirada de sorpresa en su rostro. Grace sonrió con amargura. Veo que me conoces, por supuesto. Eres la mujer que expuso a los padres de Gakun por lo que realmente son, comenzó a decir Izuku. Eran, lo corrigió Grace, dejando escapar un suspiro mientras se dirigía a la cama de Izuku y se sentaba en ella. Cierto, respondió Izuku, suspirando mientras se acercaba a Grace con una mirada compasiva. Siento mucho lo que le pasó a tu hermana. Sé que no era la mejor persona y nunca la perdonaré por cómo trató a Gakun. Sin embargo, sé que descubrir lo que le pasó debió ser duro para ti. Lo fue. Mi hermana no era perfecta y me decepcionó la persona en la que se convirtió al final. Pero, como dijiste, seguía siendo mi hermana. Grace frunció el ceño con tristeza y levantó la vista de la foto de Gareth e Izuku para mirar a Izuku, que estaba sentado a su lado. ¿Sabes? No siempre fue así. De hecho, fuimos muy unidos de pequeños y aún vivíamos en Estados Unidos. Algo debió cambiarla o tal vez siempre fue así, pero me ocultó su verdadera identidad. Nunca lo sabré. Izuku asintió con una mirada de comprensión en su rostro y le preguntó. ¿Qué necesita de mí, señorita? Quiero hablar contigo sobre Gareth y cómo era cuando eran más jóvenes, explicó Grace mientras Izuku miraba a la mujer frente a él con tristeza. Ya hablé con tu mamá y me contó algunas cosas. Pero quiero escuchar todo desde tu punto de vista. Por lo que sé, eras la única persona buena en la vida de mi sobrino, pero lo era. Izuku la interrumpió con una mirada culpable en su rostro. Grace lo miró interrogativamente. ¿Qué quieres decir? Izuku bajó la cabeza y le dio una explicación con la culpa y el arrepentimiento evidentes en su voz. Nunca consideré cómo se sentía y lo obligué a estar con las mismas personas que lo maltrataron. Nunca lo defendí ni hice nada para detenerlo.
Incluso esperé que lo superara la última vez que hablé con él, pensando que todo estaría bien y que simplemente se iría conmigo. Lo di por sentado y nunca consideré sus sentimientos. Ni siquiera recuerdo que alguna vez jugáramos a lo que él quería, porque debía de tener demasiado miedo. Un segundo después, bajó la mirada a la palma de su mano mientras profundizaba en sus palabras con un tono cada vez más emotivo. Lo arruiné todo con mi comportamiento y mi forma de verlo. Creo que ahora me odia, aunque mi propia opinión me haya dicho que no es así. Incluso intentó que me capturaran cuando estaba fuera de la UA. Ni siquiera pude enojarme con él por eso, porque sé que es culpa mía. Rompí nuestra amistad y ahora sabes cómo son las cosas si hablas con mi madre. Midoriya. Mírame, le dijo Grace a Izuku al oírlo explicarle todo. No había enojo ni decepción en su voz ni en su rostro. En cambio, lo miró con preocupación. Izuku la miró mientras Grace señalaba la foto que sostenía en ese momento. Mira esta foto. ¿Cuándo fue tomada? En mi 10º cumpleaños, explicó Izuku con un tono que reflejaba la misma emoción. Gakun me compró un póster nuevo de All Might, porque sabía que quería uno para mí, y le añadió unas galletas que él mismo había horneado. En aquel entonces, estaba empezando a interesarse poco a poco por la repostería. Grace asintió con la cabeza en señal de comprensión y señaló las sonrisas que tenían Izuku y Gareth en sus rostros. Mira tu cara. Mira su cara. Está sonriendo. Parece que no está feliz de estar cerca de ti. No, pero, empezó a decir Izuku. Grace asintió de nuevo y dejó la foto sobre la mesa. Exactamente. Aunque creas que has cometido errores en tu amistad con mi sobrino, eso no significa que tu amistad nunca haya significado nada para él y que no le hayas mejorado la vida en la situación que vivía con mi hermana, su marido y sus acosadores. Todos cometemos errores, incluso yo, ya que nunca me di cuenta de las señales de alerta, incluyendo a mi sobrino, algo de lo que me arrepentiré hasta la muerte. Si hubiera estado ahí para él, quizá no se habría convertido en la máscara. No perdió tiempo y le explicó todo a Izuku con más detalle. Aunque tú estabas ahí para él en lugar de para mí. Puedes ver en la foto lo feliz que está de estar contigo en este momento, y estoy segura de que su amistad tuvo muchos momentos como este. Aunque lo dudes. Hay un dicho popular, el hacha olvida, pero el árbol recuerda. Mucha gente lo usa para hablar de las cosas malas que les hicieron y quiere que las olviden, pero también se puede aplicar a muchas cosas buenas. Rodeó a Izuku con el brazo y lo acercó más a ella. Aunque pienses que te odia ahora e hizo lo que hizo cuando no estabas, estoy segura de que algo dentro de él recuerda todos los buenos momentos que pasaron juntos y una parte de él aún lo agradece. Lo peor que se le puede hacer a alguien en este mundo es hacerle sentir que no es amado ni querido. Si no fuera por ti, mi sobrino habría caído en esta categoría, ya que tu amistad le demostró que lo querían de alguna manera. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si estuviera solo, sin ti como amigo? No, Izuku negó con la cabeza, abriendo un poco los ojos. Era cierto. Nunca había pensado en cómo sería la vida de Gareth si no estuviera presente, porque nunca había considerado algo así. ¿Cómo sería la vida de Gareth sin él? ¿Habría intentado suicidarse antes? ¿Y si All For One aún lo había atrapado? ¿Convertiría esto a Gareth en un villano mucho peor de lo que era ahora, con todas sus virtudes, como haber salvado a Eri, borradas? Grace asintió, sin pensarlo dos veces, y le dijo, exactamente. Es fácil centrarse en nuestros errores, obsesionarse con las veces que fallamos. Pero necesitas ver el panorama general. Fuiste una luz en la vida de mi sobrino cuando todo lo demás era oscuro. No tenías que ser perfecto. Solo tenías que estar ahí, y lo estuviste. Le enseñaste lo que significaba cuidar a alguien, aunque no siempre supieras la mejor manera de hacerlo. No eras su enemigo, Midoriya. Eras su refugio. Incluso ahora, aunque parezca que ha cerrado la puerta, una parte de él recuerda. Grace mantuvo su mano consoladora sobre su hombro mientras añadía, estoy segura de que una parte de él sigue agradecido, ya sea que pueda admitirlo ante sí mismo o ante ti. No dejes que la culpa por lo que pudiste hacer te controle. Solo concéntrate en lo que debes hacer ahora. Si lo haces, estoy segura de que todo se puede arreglar. Si hay alguna posibilidad de reconstruir ese puente, aunque sea ladrillo a ladrillo, le debes a él y a ti misma intentarlo. Apartó la mano de Izuku y volvió a coger la foto enmarcada de él y Gareth mientras terminaba de decirle, y si algo sé, es esto. La gente no sonríe así cuando finge. Gareth sonrió porque te tenía. No lo olvides. Y que él tampoco lo olvide. Izuku apartó la cabeza del hombro de Grace, secándose los ojos y parpadeando para contener las lágrimas que se habían formado en ellos.
Señorita Okuda. Gracias. Nunca lo había pensado así. Solo estaba concentrado en todo lo que hice mal. Su sobrino era mi mejor amigo y siempre estaba ahí cuando lo necesitaba. Aunque nos distanciáramos, aunque me equivocara, seguía siendo mi amigo. Y si hay una pequeña parte de él que aún recuerda esos buenos momentos, entonces no puedo renunciar a nada y hacerle recordar todos los buenos momentos. Bajó la mirada hacia su mano y la apretó con una expresión de determinación que se formó lentamente en su rostro mientras miraba a Grace. No sé si alguna vez me perdonará. Ni siquiera sé si quiere volver a verme. Pero voy a arreglarlo todo. Te prometo que encontraré la manera de contactar a tu sobrino. Se lo debo a él y a mí mismo. Grace le sonrió. De nada. Es lo mínimo que puedo hacer por ti. Izuku le devolvió la sonrisa, pero sus ojos se abrieron de par en par un segundo después al pensar en algo. Inmediatamente le informó a Grace. Señorita. Tiene que venir conmigo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Grace mientras Izuku se levantaba de la cama. Hay alguien a quien necesito presentarte. Alguien que siempre me recordará que aún hay bondad en Gakun, explicó Izuku mientras Grace lo miraba con una ceja enarcada y una mirada intrigada. Gareth se adentró más en la cueva, dirigiéndose hacia donde le habían dicho que se encontraba el puesto de trabajo de Skeptic y Kizuki, seguido por Origami, Alice, Kasai, Needleair, Magne, Toga, Daiki, Minene y Spinner. No le preocupaba equivocarse de dirección, pues Origami, Magne, Toga, Minene, Daiki y Spinner le habían informado de la ubicación del puesto, y dudaba que se equivocaran. Llegó a su destino poco después, atravesando el agujero en la pared del puesto de trabajo de Skeptic y Kizuki y mirando a su alrededor. Siendo sincero, no le sorprendió el puesto, pues era exactamente como lo sospechaba. Estaba lleno de monitores y todo tipo de ordenadores. También había un televisor pegado a la pared, y eso era todo lo que podía decir al respecto. Le recordaba un poco a la guarida que Skeptic tenía en la mansión. El escéptico se apartó del monitor al oír que alguien entraba a su estación de trabajo y fijó su mirada en Gareth. Miren quién finalmente decidió aparecer. Armaste algo de ruido antes de volver aquí, comentó Kizuki, sin mirar a Gareth, pues su atención estaba en otra cosa. Su atención estaba puesta en el televisor frente a ella, viendo lo que estuviera emitiendo. Gareth volvió a mirar la televisión, permitiéndose observarla mejor para ver qué estaba viendo ella en ese momento. Vio que era un noticiero sobre lo sucedido entre él y Overhaul. Hablaban de su partida de la yakuza fallecida, de que seguía prófugo y era peligroso, y de todos los demás nombres conocidos, mientras el Gesot y su equipo investigaban la escena. Asintió para sí mismo, contento de que él y los demás se hubieran marchado tan rápido, pues sabía que algo así sería solo cuestión de tiempo. ¿De verdad tenía que pasar tan cerca de la prisión Blackgate? Poco después, Skeptic desvió su atención del televisor, con Origami, Needleair, Kasai y Alice siguiendo a Gareth dentro de la habitación mientras todos los demás se quedaban afuera. Sintió que Origami le tomaba la mano un segundo después, justo después de detenerse junto a él mientras Magne, Spinner, Minene y Daiki permanecían afuera. Sin embargo, se mantuvieron a su alcance auditivo. Gareth lo miró y le respondió, no tuve mucha influencia. Nos tendieron una emboscada a mí y a los demás poco después de que regresé a nuestro escondite y nos preparábamos para irnos. Aunque quisiera no haber armado tanto revuelo, teníamos que hacerlo si queríamos salir con vida de la emboscada. Aunque hiciéramos todo lo posible, la mitad de nuestro grupo murió para asegurarnos de que fueran derrotados. Needleair frunció el ceño con tristeza, con una tristeza evidente en su voz, mientras su mente regresaba a todos la miraron al oírla decir esto, percibiendo tristeza en sus palabras mientras Gareth la miraba por encima del hombro, dejando escapar un suspiro de culpa y tristeza. Volvió a mirar a Skeptic y Kizuki un segundo después, prometiéndose hablar con Needleair en cuanto tuviera oportunidad. La sala se quedó en silencio por un momento, y el silencio a su alrededor era un tanto sombrío y triste. Para empeorar las cosas, ocurrió justo a tiempo para que aparecieran en la televisión las fotos de Tesla, Steel Bulwark, Martial Air y Gorilla, con la información de sus muertes. El escéptico interrumpió el silencio en la habitación un segundo después, al cambiar el tema de la conversación. ¿Al menos recibiste el video que te pedí que hicieras? Sí. Me atacaron a mí y a los demás después de grabar el video. Si tuviera que adivinar, lograron encontrar mi escondite después de verme regresar a lomos de Kibork. Gareth le dio su respuesta mientras desviaba la mirada de él hacia Alice y asentía. Alice asintió, sabiendo lo que él quería que hiciera mientras se acercaba al escritorio de Skeptic y colocaba todas las cámaras frente a él.
Skeptic pareció complacido cuando le colocaron la primera cámara. Su expresión de satisfacción se transformó rápidamente en confusión cuando la joven rubia le colocó más cámaras. Poco después, miró a Gareth con confusión. ¿Qué son esas? Todos los vídeos que tomé mientras estaba afuera. Gareth le dio su respuesta mientras Skeptic y Kizuki lo miraban con expresión interrogativa. Un segundo después, les explicó todo rápidamente. Mientras estaba afuera, me encontré con algunas personas, como pueden ver, y todas compartieron su historia con ellas. Decidí que sus historias merecen ser escuchadas por el mundo, igual que las nuestras. Con la ayuda de mis nuevos amigos, logré reunir algunos vídeos que difundirán aún más nuestro mensaje. Un segundo después, colocó su mano libre sobre la cámara que contenía el video y la confesión de Lady Nagant. No se trata solo de esos vídeos. Tengo una bomba aquí, si se me permite llamarla una bomba normal. Es más bien una bomba nuclear, para ser honestos. Este video destruirá la credibilidad que le queda a la sociedad de héroes y la dejará en ruinas. Incluso si nos derrota lo que quede de la sociedad de héroes de alguna manera, nada será igual con esto al descubierto, ya que la confianza en los héroes nunca se recuperará por completo. Alice asintió con la cabeza. Estoy segura de que lo que dice es totalmente cierto. Estuve presente cuando se grabó este video y conocí a la mujer que hizo esta confesión. Créeme, Gareth no exagera al afirmar que este video será el último clavo en el ataúd de la sociedad de héroes. Ya veo. Skeptic respondió a lo que le acababan de decir con una mirada de interés que se fue formando poco a poco en su rostro. ¿Qué tiene este video si lo llamas bomba nuclear? Quiso saber Kizuki. Todos los que estaban alrededor de Gareth y Alice parecían interesados en el video y en lo que contenía. Magne, Spinner, Daiki y Minene incluso entraron un rato en la sala de trabajo, pues querían saber la respuesta. Vean el video y compruébenlo ustedes mismos. Gareth les dio su respuesta. Sabía que explicárselo no le haría justicia. Ver el video sería suficiente. Skeptic y Kizuki intercambiaron miradas y asintieron, decidiendo ver el video ahora. Skeptic tomó la cámara con el video de Lady Nagant. Encendió la cámara, dejando que todos los que estaban cerca lo escucharan. El video comenzó un segundo después, dejando a todos, excepto a Gareth y Alice, que sabían lo que contenía, mirándolo con intriga o interés. La intriga se convirtió lentamente en conmoción cuando Lady Nagant comenzó su relato, y la conmoción solo aumentó cuando explicó todo sobre su pasado y su conversión en villana tras convertirse en asesina de la HPSC. Lo explicó todo, todos los detalles macabros e incluso los más mínimos de su pasado y su trabajo como asesina para la HPSC. Al terminar el video, todos quedaron atónitos y se permitieron procesarlo todo. Mierda. Comentó Skeptic con los ojos muy abiertos sobre lo que acababa de ver, mientras la pantalla de la cámara se ponía negra justo después de que terminara el video. Gareth asintió con la cabeza. Sí. Lo sé. Fue mi reacción cuando me lo contó. Kizuki desvió su mirada de la cámara de Gareth. No bromeabas cuando dijiste que este video es una bomba nuclear, realmente quiero apuñalar a todos en el HPSC ahora, murmuró Toga en voz baja. Esto no es solo una bomba nuclear. Es la extinción de la sociedad de héroes, declaró Magne desde el fondo de la sala, con expresión de incredulidad y asco. Incredulidad por lo que acababa de descubrir en el video y el asco de que algo así estuviera sucediendo. Tienes razón. Esto es mucho peor que lo que salió sobre Endeavor con David Yaux, con él matando a Duize y Tengai. La sociedad de héroes ya está en suspenso por todo lo que revelamos. Este será el último clavo en el ataúd. Spinner asintió con la cabeza, mostrando su disgusto e incredulidad por lo que acababan de ver. Esta pobre mujer será el último clavo en su ataúd, añadió Origami, agarrando con fuerza la mano de Gareth. Sí. Lo será. Gareth asintió con la cabeza mientras miraba a todos a su alrededor, solo para volver a fijar la vista en la cámara. La sociedad de héroes la agravió más que a cualquiera de nosotros. Merece recibir el golpe final. Lo que estamos haciendo ahora ya no se trata solo de venganza. Se trata de exponer la verdad. De hacer que el mundo vea la podredumbre que se esconde bajo la superficie de esta supuesta sociedad de héroes. La gente necesita saber lo que los héroes han hecho, lo que han permitido. Ya empezamos esto con nuestra primera tanda de vídeos y sus efectos son visibles. Lo que estamos haciendo ahora es simplemente terminar lo que empezamos. Skeptic lo miró en silencio por un segundo y luego volvió a su monitor. Si ese es el caso, entonces es bueno que hayas traído más vídeos de confesiones. Al menos así Geten no será el extraño. Gareth lo miró con una mirada interrogativa en su rostro. ¿Qué quieres decir?
Geten grabó su propio video de confesión mientras no estabas. Skeptic le dio una explicación. No es el único. Shigaraki también grabó uno. Gareth lo miró con una mirada de sorpresa en su rostro. ¿Qué? ¿Me oíste bien?, le confirmó Skeptic. Durante el breve rato que estuvo despierto antes de salir de la cueva para su pelea, fue a verme a mí y a Curious para ver cómo iba todo mientras dormía. Se enteró de los vídeos y las entrevistas, y decidió hacer una él mismo. Ya veo, respondió Gareth entendiendo, mirando al suelo por un instante. ¿Sabes cuándo lanzarán esos vídeos o necesitas ayuda para planificar la fecha de lanzamiento? Skeptic negó con la cabeza. Sí. Ya planeamos el día del lanzamiento de los vídeos. Estuviste ausente por un tiempo y eso nos permitió planificarlo todo. Gareth asintió en señal de comprensión y les formuló su siguiente pregunta. Muy bien. ¿Cuándo sucederá esto? El día que hagamos nuestro siguiente movimiento, respondió Skeptic. Así dejaremos a los héroes sorprendidos por algo que no podrán controlar cuando esto suceda. Igual que nos sorprendieron cuando atacaron la mansión y nos dejaron con algo incontrolable cuando Machia despertó. Kizuki asintió con la cabeza. Les daremos una muestra de su propia medicina. Incluso si nos ganan y comienzan a celebrarlo, recibirán una fría dosis de realidad. Ya veo. De acuerdo. Gareth expresó que lo entendía. Tenía que admitirlo. La idea de que les hicieran lo que les hicieron a los héroes casi lo hizo sonreír. Pensó en Shigaraki y en él mismo grabando su propio video. Le dieron ganas de preguntarles a Skeptic y Kizuki sobre otra cosa. Con un suspiro, les formuló su siguiente pregunta. ¿Dijo algo cuando estaba despierto y, ya saben, él mismo? Skeptic mantuvo sus ojos fijos en Gareth cuando le dio su respuesta. Parecía impresionado por el daño que le hiciste a la sociedad de héroes para acercarnos a nuestro objetivo. Creo que lo vi sonreír y murmurar algo en voz baja sobre estar orgulloso de ti. Yo también estuve allí cuando despertó. Lo primero que preguntó al despertar fue por ti. Quería verte. Spinner añadió su parte a lo que Skeptic acababa de decir mientras Gareth lo miraba por encima del hombro con una mezcla de dolor y sorpresa en el rostro mientras su mente procesaba lentamente lo que Skeptic y Spinner acababan de decirle. Tomura-kun, murmuró Gareth en voz baja mientras apartaba la mirada de Spinner y la fijaba nuevamente en el suelo mientras Origami lo miraba con una expresión preocupada en su rostro. ¿Gareth? Le preguntó Origami preocupado mientras Gareth apretaba la mano libre, recordando todo lo que había aprendido sobre que All for One quería apoderarse del cuerpo de Shigaraki, propiedad de All Might, y todo lo que All for One le ocultaba. Todo esto solo lo enfureció y lo hizo sospechar aún más, y sabía que solo había una manera de confirmar sus sospechas. Aunque ya estaba prácticamente seguro de todo. Levantó la vista un segundo después y miró a todos los que lo rodeaban. ¿Sabes dónde está Dabi? La cara preocupada de Origami rápidamente se transformó en una confusa. ¿Dabi? Sí. Necesito hablar con él de algo. Gareth asintió con la cabeza mientras la miraba. ¿Sabes dónde está? Lo vi salir con Geten justo después de mudarnos aquí. Origami asintió. Sí. Creo que sé a dónde fueron. Los vi entrenar junto al lago en el bosque a diario, poco después de que nos estableciéramos en esta cueva. También los vi entrenar allí un par de veces, añadió Toga, confirmando con su respuesta lo que Origami le acababa de decir a Gareth. No es que necesitara su confirmación, para empezar. De acuerdo. Llévame con ellos, respondió Gareth mientras Origami y Toga asentían. Pasó la mirada entre todos a su alrededor, con su rostro y tono de voz demostrando que hablaba en serio. Los demás, excepto escéptico y curioso, que cumplirán con sus deberes aquí, deben acompañarme, ya que quiero que estén presentes en esta conversación. Deberíamos recoger a Slice, Monia y Nishimura de camino. Quiero que estén presentes también. Origami lo miró con una expresión inquisitiva en su rostro. ¿De acuerdo? Te llevaré con ellos. ¿Qué pasa, Gareth? Magne parecía querer saber la respuesta tanto como Origami. No era la única. Todos los demás también parecían curiosos. Todos menos Alice y Kasai, que ya sospechaban lo que iba a pasar. Al fin y al cabo, estuvieron presentes cuando Gareth tuvo su conversación con All Might. Te lo explicaré todo cuando lleguemos. Vamos, respondió Gareth. Sin perder tiempo, se animó a caminar y comenzó a salir lentamente del puesto de trabajo de Skeptic y Kizuki. Todos los que quería que lo acompañaran lo siguieron. Todos menos Alice, que permaneció donde estaba. Algo que no le pasó desapercibido. Alice, ¿qué pasa? ¿Por qué no vienes? Me quedaré aquí un rato, tengo un asunto pendiente, le explicó Alicia.
Gareth guardó silencio un momento y observó su expresión. Por su expresión, Gareth supo que iba en serio y decidió dejarla quedarse. De acuerdo. Solo asegúrate de reunirte contigo lo antes posible. Lo haré. Alice lo tranquilizó mientras Gareth se daba la vuelta y salía del puesto de trabajo de Skeptic Kizuki con Origami, Toga, Magne, Needleair, Kasai, Spinner, Daiki y Minene. Esperó a que todos estuvieran fuera del alcance del oído y se giró hacia Skeptic y Kizuki, quienes la miraron con expresión interrogativa. De acuerdo. Entonces, ¿qué quieres? Skeptic la interrumpió expresándole su pregunta. Alice sacó la última cámara que tenía a la vista y se la ofreció. Ya iba por ahí. Verás. Grabé algunos vídeos de Gareth cuando no buscaba que todo pareciera lo más natural posible. Esos vídeos lo muestran ayudando a los civiles y salvándolos de los ataques de los villanos, igual que hizo conmigo. Deberías incluir cuando publicarás los vídeos. Esto le mostrará al mundo qué es realmente la máscara. Grace caminó de cerca detrás de Izuku con una mirada intrigada mientras él la guiaba a la otra parte de los dormitorios de la UA. Salieron de su dormitorio poco después de que él le contara que necesitaba acompañarlo para que le presentaran a alguien, y este tema no podía abandonar su mente desde que lo mencionó. ¿Quién era esa persona que Izuku quería presentarle? Izuku no le dijo nada sobre ella, salvo que siempre le recordaría que su sobrino aún conservaba algo bueno, ya que quería que Grace se la presentara directamente antes de explicarle quién era. Siguió a Izuku al nuevo dormitorio y la recibió la vista de Mirio. Mirio saludó a Izuku con una leve sonrisa, pero su expresión se tornó un poco confusa e intrigada al ver a Grace con Izuku. Al preguntarle quién era, Izuku se la presentó por su nombre sin decirle con quién era pariente y le explicó cómo habían llegado allí porque quería presentársela a Eri, ya que sería alguien a quien Eri quería conocer. Mirio asintió, comprendiendo, y condujo a Izuku y Grace hacia el interior del dormitorio, mientras Grace arqueaba una ceja. ¿Quién era esa chica, Eri? ¿Por qué Izuku quería presentársela, quienquiera que fuese, y, sobre todo, qué tenía que ver con su sobrino? Todas esas preguntas seguían rondando su mente, sabiendo que solo había una manera de encontrar las respuestas mientras seguía a Izuku y miró hacia el interior del dormitorio. Eri. Mira quién vino a visitarte. Mirio saludó a Eri al llegar con Izuku un segundo después. Grace la miró y sus ojos se posaron en una linda niña. Era muy pequeña. Debía de tener unos 6 años. No estaba sola. La acompañaban Nihire Tamaki. Grace no les prestó atención, ya que no los conocía y prestó más atención a la niña. Eri lo miró con una mirada interrogativa en su rostro. Deku. Hola, Eri. Izuku le sonrió a Eri mientras se agachaba frente a ella. La expresión de Eri era una mezcla de felicidad, confusión y un poco de dolor. El chico de cabello verde oscuro sabía de dónde venían estas dos últimas palabras y tenía la intención de hablarlo con ella más tarde. Ahora mismo, quería centrarse en presentarle a Grace, aunque... Estoy aquí porque quiero presentarte a alguien. ¿Quién? Preguntó Eri mientras Izuku miraba por encima del hombro a Grace, quien permanecía en silencio detrás de él, con gesto incómodo. Nehire y Tamaki intercambiaron miradas confusas mientras Eri miraba a Izuku con expresión confundida. ¿Quién es? Izuku seguía mirando a Grace por encima del hombro mientras le daba a Eri su respuesta. Esta es Okuda Grace. Es de la familia de Gakun. ¿La familia de Gakun? Preguntó Eri, alarmada, con los ojos abiertos, tensándose un poco al ver que Mirio, Nehire y Tamaki intercambiaban miradas de sorpresa. Izuku percibió rápidamente el nerviosismo en su voz, sabiendo que necesitaba aclararle algo, pues sabía que ella sabía cómo lo trataban los padres de Gareth. Izuku la miró rápidamente y le explicó. No te preocupes. Ella no es como la gente que lo lastima. Ella es la que les dijo a todos lo malos que eran sus padres. ¿De acuerdo? Está bien, Eri asintió, aparentemente calmándose mientras miraba a Grace con ojos que mostraban curiosidad. Grace decidió que era su momento de decir algo mientras se acercaba a Eri y se agachaba frente a ella. Hola, Eri. Un placer conocerte. Midoriya me trajo aquí porque aparentemente eres cercana a mi sobrino. Lo es. Es mi héroe. Eri asintió, confirmando, mientras una sonrisa se dibujaba lentamente en su rostro. ¿Tu héroe? Grace levantó una ceja con interés mientras se sentaba junto a Eri, asegurándose de mantener cierta distancia para no incomodarla. Eri asintió de nuevo, confirmando su postura, y su sonrisa se ensanchó al explicarle todo a Grace. Sí. Me ofreció sus manos bondadosas cuando Kai me lastimaba y prometió protegerme de él. Me demostró que no soy una maldición.
Se arriesgó por mí cuando luchó contra Kai para alejarme de él. Incluso me enseñó a escribir y a leer. Ya veo. Grace le sonrió a Eri. Miró a Izuku un segundo, entendiendo ahora por qué Izuku la describía como alguien que le demostraba que aún había bondad en Gareth. Izuku sonrió y asintió mientras Mirio, Tamaki y Nejire no hacían nada, solo observaban la escena. Grace volvió a mirar a Eri un segundo después. Aunque no sabía qué le pasaba a Eri, sabía que debía haber sido víctima de abuso por la forma en que describió a Kai, quienquiera que fuera. Su sobrino debió de haberse visto reflejado en ella y la ayudó por eso. Eri continuó sonriéndole a Grace mientras se levantaba y se iba a algún lugar. Espera. Si eres la amable tía de Gakun, entonces hay algo que necesito mostrarte. ¿Qué pasa? Grace arqueó una ceja mientras Eri revisaba algunas de sus cosas y encontraba justo lo que buscaba. Volvió corriendo hacia Grace un segundo después y se lo mostró. Era un dibujo de ella y Gareth tomados de la mano. Pero no estaban solos. Toga y Duice también estaban allí. Izuku, Mirio, Nejire y Tamaki intercambiaron miradas incómodas al ver a Duice en el dibujo. Eri le dio una explicación rápida. Mi dibujo de él y sus amigos, quienes lo ayudaron a cuidarme, quería que nos mostrara a todos juntos para cuando se salvaran y estuvieran aquí conmigo. Así podría mostrarles cuánto había aprendido desde la última vez que los vi. También podría mostrarles mi sonrisa. Podría mostrarle a Gakun lo que quiero ser, ya que me preguntó cuando fue a verme y no pude darle una respuesta en ese momento. Ya veo. Eres una artista muy talentosa, Eri. Grace le sonrió. Tenía que admitirlo. Era muy dulce. Gracias. Ojalá hubiera hecho este dibujo cuando le escribí la carta para que él y sus amigos pudieran vernos juntos. Espero que haya podido leerla. Eri le devolvió la sonrisa agradecida a Grace. Podía ver que esta mujer era la amable tía de Gareth. Era muy amable. Igual que él. Su sonrisa se desvaneció de su rostro un segundo después y bajó la mirada con tristeza. Grace se preocupó inmediatamente por esto. ¿Qué pasa? La expresión de tristeza de Eri permaneció en su rostro mientras señalaba a Duice con la mirada perdida en el suelo. Es solo que sé que este dibujo no se hará realidad ahora, ya que Duice fue asesinado por uno de los héroes, lo cual no puedo entender. ¿Cómo pudo morir alguien tan amable como él? Intentó hacerme sonreír tantas veces cuando yo no sabía cómo, y aún así, lo mataron. Eri, comenzó Grace con tristeza, queriendo decir algo, pero se interrumpió a media frase cuando Izuku le extendió la mano para decirle que parara y cómo manejaría esto. Después de todo, tenía algo que decirle a Eri. Izuku se acercó a Eri y se sentó a su lado. Eri. Eri le dirigió una mirada triste. Deku. ¿Por qué tuvo que morir Duice? Me prometiste que se salvaría. Igual que Gakun y Toga, lo sé y lamento haberte fallado. Izuku la miró con arrepentimiento. Duice no tenía por qué morir y lamento que te hayas enterado de su muerte. Incluso después de la promesa que te hicimos, ¿pero qué hay de Bakugo? Le preguntó Eri. ¿Por qué seguiste cerca de él aunque supiera cuánto le dolía, Gakun? La expresión de arrepentimiento de Izuku permaneció en su rostro al responder. Porque fui un insensato y no consideré cómo se sentiría Gakun. No quise reconocer el dolor que sentía por Bakugo, y me di cuenta demasiado tarde. Quizás, en cierto modo, lo ayudé a crecer. Pero al hacerlo, lastimé a Gakun sin darme cuenta. No lo defendí como debía. No lo protegí de quienes le causaron dolor, y por eso, lo siento, Eri. Le fallé, igual que te fallé a ti con Duice, Deku, murmuró Eri en voz baja. La expresión de arrepentimiento de Izuku comenzó a revelarse determinada a medida que profundizaba en sus palabras. Pero quiero hacerlo mejor. No solo por Gakun, sino por todos a quienes he decepcionado. Por ti. Te prometí, Eri, salvar a Gakun y a Toga y traerlos de vuelta a un lugar donde puedan ser felices, tal como tú mereces. Y no pienso renunciar a esa promesa, aunque haya tropezado en el camino. Te prometo que haré todo lo posible para que tu deseo se haga realidad. Está bien, Eri asintió con la cabeza con todas las emociones que había tenido en su rostro antes, como el dolor y la confusión, desapareciendo de su rostro. Joven Midoriya. Ahí estás, su conversación se interrumpió al oír la voz de All Might. Todos se giraron hacia el origen de la voz y vieron a All Might entrando en el dormitorio. Izuku levantó una ceja. All Might. ¿Necesitas algo? Preguntó Miriam mientras Grace abría un poco los ojos. No podía creer que estuviera en la misma habitación que All Might en ese momento. Sí. Hay algo que necesito contarles. Ocurrió algo más allá de estar en Strip y necesitan saberlo. Todos ustedes.
respondió Olmig, sin querer excluir a Eri, pues sabía que ella también merecía saberlo. Su mano también estaba apretada, pues acababa de escuchar lo que Izuku le dijo a Eri. ¿Cómo iba a contarle lo que Gareth le había contado durante su conversación? ¿Qué pasa? Quiso saber Izuku y todos los demás en la habitación también. Es Overaul. Está muerto, reveló Olmig, preparándose para la reacción, pues sabía cómo reaccionarían todos. Su revelación provocó las reacciones que esperaba de todos en la sala. Izuku, Eri, Mirio, Tamaki y Nejire lo miraban con rostros de asombro silencioso. Grace también estaba un poco aturdida, a pesar de no tener experiencia con Overaul más allá de ver las noticias sobre él. Los ojos de Tamaki se abrieron. ¿Qué? ¿Está muerto? Nejire jadeó en estado de shock. Kai, murmuró Eri en voz baja, conmocionada. ¿Su torturador estaba muerto? Olmig asintió en señal de confirmación. Sí. Creemos saber quién es el responsable de su muerte. Creemos que fue asesinado por la máscara. ¿Qué? Los ojos de Grace se abrieron de par en par al oír el nombre de su sobrino. Olmig no se sorprendió al verla. Sabía exactamente quién era. Izuku parecía igualmente sorprendido que los demás. ¿Gakun lo mató? Gakun, Eri volvió a murmurar algo en voz baja. ¿Gareth mató a su torturador? Aunque sabía que sonreír ante la muerte de alguien estaba mal, sonrió levemente al oír esta información. Su torturador estaba muerto y Gareth lo mató. Lo detuvo. Tal como prometió, ¿cumpliste tu promesa, Gakun? ¿Estás seguro de que lo mató? Quiso saber Mirio. Olmig asintió de nuevo en señal de confirmación. Sí. Gareth fue visto volando en un gnomo no muy lejos de la prisión de Blackgate. Sin embargo, no pudimos determinar el motivo. Justo cuando las autoridades fueron enviadas a registrarlo, encontraron lo que él podría describir como una masacre. Se confirmó la muerte de más de una docena de personas en este combate con Overaul y lo que quedaba del Shia Saikai. Dios mío. Mirio se sintió un poco incómodo al oír esto, mientras Olmig sentía. Tampoco entró en detalles sobre la masacre, pues no quería que ellos, o mejor dicho, Eri, supieran que a Overaul le faltaba un gran trozo de carne del cuello o lo destrozado que estaba Kurono cuando se descubrió e investigó la escena. ¿Sabemos algo más? Preguntó Nejire. ¿Cómo era capaz Overaul de luchar contra alguien sin sus manos? Olmig suspiró. Esa es la parte donde todos se rascan la cabeza. Overaul tenía sus manos. Los ojos de Nejire se abrieron. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Preguntó Mirio con sorpresa, mientras Izuku y Tamaki asentían en silencio, igualmente sorprendidos por la información. Se desconoce por el momento. Edgesot y su equipo están intentando comprenderlo todo. Olmig les dio su respuesta. Eso es todo lo que se sabe sobre esta escena hasta el momento. Pensé en informarles por si aún no lo sabían, Midoriya. Su conversación se interrumpió cuando Agakure entró corriendo en la habitación, jadeando pesadamente. Ahí estás. Te he estado buscando por todas partes. Izuku la miró con una mezcla de confusión y preocupación en su rostro. ¿Agakure? ¿Qué pasa? Tienes que venir conmigo. Ahora, Agakure le dio su respuesta mientras la expresión de Izuku cambiaba a una de total preocupación. Gareth salió de la cueva y bajó la colina hacia el lago, seguido por Origami, Toga, Magne, Spinner, Needleair, Kasai, Minene, Daiki, Slice, Mumi y Nishimura. Alice también estaba con ellos, tras haberse reincorporado al grupo poco después de que lograran recoger a Nishimura, quien se ocupó de cualquier asunto que tuviera con Skeptic y Kizuki. ¿Qué era ese asunto? Gareth no tenía ni idea. Origami apartó la mano de la suya un segundo después y tomó la iniciativa del grupo con Toga y Slice. Los tres lo llevaron a él y al resto al lugar donde Dabi y Geten entrenaban juntos. Gareth tuvo que admitirlo. Le sorprendió un poco enterarse de que entrenaban juntos. Sabía que no debería sorprenderse, ya que estaba allí cuando Geten se reveló como primo de Dabi. En todo caso, debería alegrarse de que Dabi hubiera logrado conectar con su familia. Ojalá fuera igual de afortunado, se sorprendió un poco al descubrir que Slice también sabía dónde encontrarlos. Su sorpresa se apagó un segundo después de enterarse, cuando Slice explicó que solía unirse a ellos en el entrenamiento. No por el entrenamiento en sí, claro. Fue allí para pasar un rato con Geten. Cuando le preguntaron al respecto, se sonrojó un poco y evadió la pregunta rápidamente. Gareth no la presionó más, pues sabía que no era el momento. Todos llegaron a su destino un segundo después. Origami, Toga y Slice los llevaron directamente al lugar donde Dabi y Geten entrenaban.
Gareth no tenía mucho que decir sobre lo que acababa de verles hacer durante el entrenamiento, ya que no era nada destacable. Era simplemente Heten convirtiendo el agua del lago junto a él en hielo para aplicarlo a Davi, quien tenía una bola de fuego alrededor de su puño. Sus sesiones de entrenamiento se vieron interrumpidas cuando vieron a toda la gente dirigiéndose hacia ellos mientras Davi apagaba las llamas a su alrededor y fijaba su mirada en todos los que caminaban hacia él y su primo. Vaya, miren quién finalmente decidió aparecer. Tengo que admitirlo, chico. ¿Sabes cómo hacer una entrada cuando todos renunciaron a lo que estaban haciendo cuando apareciste? Bienvenido de nuevo, Gareth, añadió Heten, dándole la bienvenida de nuevo, ya que no había tenido oportunidad de hacerlo en la cueva cuando Gareth apareció por primera vez. ¿Qué pasa con toda la gente que trajiste?, preguntó Davi mientras observaba a todos los que tenía delante. ¿Formaste un comité de bienvenida o algo así? Incluso trajiste a la noviecita de Heten. Cállate, Heten se sonrojó un poco ante su comentario, al igual que Slice. Magne, mi nene, Origami y Toga arquearon las cejas ante esta reacción. Un segundo después, se concentraron en otra cosa, sabiendo que el motivo por el que Gareth los había traído era algo importante. Yo también me alegro de verlos de nuevo. Gareth les devolvió el saludo, sabiendo que era su forma de saludar a la gente. Fijó la vista en Heten y asintió. Heten asintió, y su rubor desapareció por el comentario de Davi. Gareth desvió la mirada hacia Davi. No quería perder el tiempo con charlas triviales y quería ir directamente al grano. Fue exactamente lo que hizo un segundo después, dirigiéndose a él. Davi. Necesitamos hablar y los he traído a todos aquí porque es algo importante y quiero que estén presentes. Davi levantó una ceja. ¿Qué sería tan importante para que los reunieras a todos aquí? Creo que ya sabes por qué, le dijo Gareth. ¿Recuerdas lo que me dijiste antes de irme? Davi lo miró con comprensión. Ya veo. ¿Quieres hablar de esto? Sí. Me dijiste que no confiara en All for One. Gareth respondió, provocando la mirada de todos. Incluso de aquellos que desconfiaban o estaban molestos con All for One, como Origami, Spinner y Toga. Heten fue la única excepción, ya que Davi se lo contó en su primera conversación. El chico de pelo negro no perdió tiempo y le preguntó, sé que no me lo habrías dicho si no tuvieras motivos. ¿Puedes decirme a mí y a los demás de qué se trata? Davi se cruzó de brazos. Veo que algo ha cambiado en ti. No creo que me pidieras tener esta conversación antes de irte. Gareth le dio rápidamente una respuesta sincera. Suceden cosas cuando estoy fuera y mi confianza en All for One ya no es la misma que antes de que todo se derrumbara. Te lo contaré todo en detalle si lo que me dices confirma mis sospechas. Por eso los traje a todos aquí, porque quiero que sepan esto. Por eso te pido que me lo cuentes. Por favor. Ya veo, respondió Davi, comprendiendo. Pasó la mirada entre todos los que lo rodeaban y vio que todos lo miraban. Ahora era el centro de atención. Un segundo después, miró a Heten, quien asintió, diciéndole en silencio que les explicara todo. Davi asintió a su primo y volvió a mirar a los demás. Bien. Les contaré todo lo que necesitan saber. Quizás quieran sentarse para escuchar esta historia también. Es larga y puede que a algunos les impacte. Davi no perdió tiempo en comenzar su explicación, sabiendo que todos querían la respuesta y era justo lo que iba a darles. Empezó su explicación mencionando el día en que supuestamente murió en el pico Sekoto. Les explicó cómo se derrumbó emocionalmente cuando Endeavor no fue a verlo y perdió el control de sus llamas, que casi lo queman hasta la muerte, dejándolo como un cadáver carbonizado. Su historia continuó mientras les explicaba cómo no murió porque fue salvado por nadie más que All for One, recibiendo muchas miradas y reacciones de asombro de los demás. Continuó explicando cómo terminó en coma durante 3 años, despertando casi adulto. La siguiente parte de su explicación incluía cómo despertó en la guardería instalada por All for One con la piel de alguien sobre su cuerpo carbonizado. Esta parte de la explicación incluía algo más, que Davi no era la única persona en la guardería. Muchos otros niños también estaban presentes. La revelación de los muchos otros niños dejó a todos confundidos, preguntándose por qué All for One necesitaría a todos esos niños. Gareth comprendió rápidamente por qué los necesitaría. Sabía que podría haber 2 razones, ya que All for One encontró a Shigaraki cuando era niño. Esto dejó a Gareth pensando que había 2 posibles explicaciones de por qué All for One poseía algo así. O los había convertido en Nomus o los había usado como refuerzos en caso de que las cosas salieran mal con Shigaraki. Gareth apretó la mano con una expresión de enojo en el rostro al darse cuenta de esto. Pensar en todo.
Toda la amabilidad y el apoyo que All for One les mostró a él y a Shigaraki solo servirían para aprovecharlos a largo plazo. No pudo evitar preguntarse y preocuparse un poco. Si All for One planeaba usar a Shigaraki como su nuevo cuerpo, ¿qué haría con él? Fue sacado de sus pensamientos cuando Dabi continuó su historia explicando cómo su cuerpo fue experimentado cuando estaba en coma con la intención de hacerlo más resistente a las llamas. Sabía de esto porque el propio All for One se lo había contado. La historia continuó desde allí cuando Dabi les contó cómo había escapado de la guardería con All for One y el doctor dejándolo libre, siendo incapaz de manipularlo debido a su obsesión con Endeavor, y creyendo que solo duraría un mes hasta su muerte. Dabi sabía de esto porque el propio doctor se lo había contado cuando él y Mustard se quedaron atrás en su laboratorio cuando la liga fue introducida por primera vez en Gigantomachia. Dabi recordó algo más que All for One le dijo durante su conversación, para asegurarse de que todos a su alrededor supieran todo lo necesario. Explicó que All for One le había dicho que no podría usar el poder que una vez tuvo, con todos sus órganos dañados, el cuerpo debilitado y los sentidos nerviosos embotados, lo que le impedía sentir dolor. All for One lo consideraba un fracaso, y estas palabras hicieron que Gareth se encogiera un poco. All for One nunca lo llamó un fracaso. Ni una sola vez. Ahora entendía por qué. Era para mantenerlo a raya. La última parte de su historia incluía el regreso de Dabi a su casa tras huir de la guardería, solo para descubrir que su familia lo creía muerto y que su Endeavor continuaba abusando de Todoroki y entrenándolo. Al ver a su Endeavor continuar con su creación perfecta y cómo su familia rota lo superaba, Dabi recordó su destino como el fracaso de su padre y aceptó su muerte. Sí. Así es. Así murió Todoroki Toya y así nació Dabi. Dabi terminó su relato, con las manos en los bolsillos y la vista puesta en todos los que lo rodeaban para observar sus reacciones a lo largo de la historia y ver cómo serían al terminarla. Sus reacciones fueron exactamente las que esperaba, pues todos lo miraban en un silencio atónito, procesando mentalmente todo lo que acababa de decirles. Lo que acababa de decir dejó atónitos a todos, excepto a Gareth y Heten. Gareth no estaba tan sorprendido como los demás, pues ya estaba seguro de que era sospechoso, y Heten no estaba tan sorprendido como los demás, pues Dabi ya le había contado todo esto. El aire a su alrededor estaba cargado de tensión, cada persona asimilaba la gravedad de la historia de Dabi a su manera. Algunos estaban absortos en sus pensamientos, otros ardiendo de ira o tristeza. Pero todos sentían el peso de sus palabras. Dabi apartó la mirada de todos por un instante, viendo cómo sus expresiones se transformaban lentamente en lástima y compasión a medida que la historia de Dabi empeoraba hasta convertirse en una auténtica pesadilla. Ninguno de ellos podía asimilar la magnitud de esta pesadilla. El abuso de Endeavor ya lo había dejado todo mal. Sin embargo, esto era mucho peor. Dabi estuvo en coma 3 años después del incidente y despertó con una piel que ni siquiera era suya, convirtiéndose en un cadáver carbonizado. Para empeorar las cosas en lo que respecta a la familia de Dabi, regresó a casa solo para ver que nada había cambiado tras su muerte. Ni siquiera su muerte fue suficiente para cambiar a Endeavor, quien probablemente estaba demasiado perdido en sus propios caminos para rendirse. Gareth bajó la mirada a la palma de su mano, recordando que Dabi había sido un cadáver carbonizado andante desde que lo conocía. Mientras la miraba, pensó en el don de Overhaul y en todas las maneras en que podía usar el poder que le había robado. Sin embargo, sabía que no podía hacerlo de inmediato, ya que este poder era nuevo para él y tenía que practicar un poco antes de probar nada. El chico de cabello negro levantó la vista de la palma de su mano un segundo después, dejando de pensar en ello, pues sabía que no era el momento adecuado para pensar en esas cosas. Sabía que tenía que contarles a todos todo lo que había descubierto sobre All for One mientras estaba lejos. Después de todo, esa era la razón por la que los había reunido allí. Para que escucharan las razones que Dabi tenía para no confiar en All for One. Quería prepararlos antes de soltarles la bomba. Todos. Por eso quería que todos estuvieran presentes en esta conversación. All for One nos ha traicionado. Gareth rompió el silencio entre ellos mientras todos lo miraban al instante al oír esas palabras. Todos notaron al instante una emoción en su voz. Dolor. Gareth estaba genuinamente dolido al pensar que alguien a quien una vez admiró profundamente y de quien quería enorgullecer hiciera algo así. En más de un sentido. Nos mintió sobre los Nomus. Él y el doctor nos ocultaron información sobre ellos. Nos hicieron creer que solo habían estado usando héroes y villanos para crearlos. Pero estaba muy lejos de la realidad.
Han estado usando civiles todo este tiempo y nos lo ocultaron porque sabían que no lo aprobaríamos. ¿Qué? Preguntó Origami con horror, que poco a poco iba creciendo en su rostro. La idea de que todos hubieran estado usando civiles para los Nomus sin saberlo la llenaba de pavor. Su reacción fue seguida por la de todos los demás, quienes expresaron su propia reacción. Aunque al principio guardaron silencio, a diferencia de Origami. Spinner apretó los puños con los ojos entrecerrados, furiosos y disgustados a la vez, mientras la expresión de Magne se quebraba, abriendo la boca como si fuera a hablar, pero no profería ninguna palabra. Toga aladeó la cabeza, su expresión se tornó más seria y su sonrisa desapareció. Todos los demás también guardaron silencio ante esta revelación, mostrando horror, disgusto e ira a su manera. Solo la expresión de Davi era indescifrable. Magne, visiblemente conmocionada por esta revelación, se acercó a Gareth y rompió el silencio atónito del grupo. Gareth, dices que hemos sido cómplices de esto. All for One nos obligó a aceptar algo así ocultándonos esta información. Sí. Él y el doctor sabían que nuestra organización no aceptaría usar los gnomos si supiéramos que usaban a civiles para crearlos. Por eso nos lo ocultaron, respondió Gareth con gravedad. Sabía que la revelación no terminaba ahí. Había algo más que tenía que comentarles, y la idea le disgustaba por completo. Eso no es todo. También nos traicionó con sus intenciones respecto a Tomura-kun. ¿Qué quieres decir? Spinner se alarmó de inmediato. Hay una razón por la que All for One empezó a controlar a Tomura-kun recientemente, respondió Gareth, dejando escapar un suspiro, pues sabía que Spinner se alarmaría al instante con esta revelación. Inhaló profundamente, preparándose para la reacción que esta revelación provocaría en todos, con Spinner en su mente sobre todo. Es porque quiere tomar el control de su cuerpo. All for One no buscaba un sucesor. Buscaba un nuevo cuerpo. Tomura-kun no es más que un recipiente para él. ¿Qué? Spinner se alarmó aún más con la explicación de Gareth, y su expresión se tornó cada vez más horrorizada y preocupada ante la idea de que alguien realmente quisiera arrebatarle el cuerpo a Shigaraki. Su cuerpo comenzó a temblar lentamente, ya fuera de rabia o tristeza, o quizás una mezcla de ambas. Si Gareth lo adivinaba, debía ser una mezcla de ambas. Magne apretó su mano temblorosa en un puño, mientras la ira comenzaba a manifestarse lentamente en su lenguaje corporal. ¿Eso es todo lo que es para él? ¿Solo un cuerpo que puede arrebatar cuando quiera? Lo está tratando como un cascarón desechable. Eso no está bien. Shigaraki merece más que eso. Es solo un pedazo de carne que alguien puede robar para sí mismo. Sabía que había algo raro en él. Origami miró al suelo con los puños ligeramente temblorosos. Desde que empezamos a quedarnos en la cueva y se negó a dejarme hablar contigo. Debí saber que estaba planeando algo así. Gareth asintió con la cabeza y suspiró. Tú y yo. Éramos sus peones. Todos y cada uno de nosotros. Nos alimentó con mentiras. Habló de un mundo mejor y de un cambio cuando en realidad era solo una tapadera. No quiere un mundo mejor para todos. Quiere ser el señor de los demonios. No es mejor que el sistema contra el que hemos estado luchando ni que los villanos que hacen todo por ser malvados. Quizás incluso peor que todos ellos juntos. Es peor. Créeme que lo es, añadió Davi mientras Gareth los miraba a él y a Geten por encima del hombro. Negó con la cabeza, soltando una risa seca y sin humor. A All for One no le importas ni tú ni nadie más. Nunca le ha importado. Solo le importa a él mismo. Nos ve como herramientas. Medios para un fin. Demonios, probablemente se rió de lo fácil que fue engañarnos. Tienes razón. No puedo creer lo tonto que fui todo este tiempo admirándolo mientras él solo me veía como un peón más en su juego. Gareth asintió con Davi, apartando la mirada para observar a sus amigos y camaradas de confianza a su alrededor. Pero ya no le seguiré el juego. Si cree que nos quedaremos de brazos cruzados y dejaremos que se lleve a Tomura-kun, está completamente equivocado. El nuevo mundo que queremos crear no tiene cabida para un señor demonio, y por eso los he reunido a todos aquí. Quiero rebelarme contra All for One. Confío en cada uno de ustedes y con gusto les confiaría mi vida. Miró a todos a su alrededor y se inclinó ante ellos. Por eso les pido a todos que me ayuden. Ayúdenme a salvar a mi hermano de él. Ayúdenme a evitar que All for One y lo que sea que haya planeado para sí mismo como el señor demonio se apoderen de los planes de un mundo mejor. Todos miraron a Gareth en silencio mientras el grupo de villanos se formaba en un tenso silencio a su alrededor. Cada persona alrededor de Gareth procesó sus palabras a su manera y a su propio ritmo.
Su petición seguía resonando en sus mentes con emociones de gravedad, traición, lealtad y un llamado a la acción. Sus rostros también reflejaban todo tipo de emociones, mostrando cuán profundamente las palabras de Gareth y su discurso al pedirles ayuda los afectaron. Origami fue la primera en romper el silencio. Se acercó a su novio con una mirada que reflejaba fe y convicción en él. ¿De verdad necesitas preguntarme? Sabes que te seguiré a donde sea. Sin ti, seguiría siendo la misma chica que se quedaba fuera de casa por la más mínima cosa. Yo también. Alice asintió, con la mirada fija en Gareth, y Gareth notó algo en ellos. Era fe y determinación. Si no fuera por ti, seguiría siendo la misma don nadie sin don. No necesitas pedirme ayuda, siempre te apoyaré. Además, ¿qué clase de aprendiz sería si no te apoyara ahora que me lo pides directamente? Tienen razón, cariño. Magne también expresó su acuerdo con determinación en su rostro. No necesitas preguntarme nada. Debes saber que, pase lo que pase, tú y Shigaraki siempre me tendrán a su lado y contarán con mi ayuda. Tú y Shigaraki me demostraron que puedo ser alguien cuando lo abandoné todo en la vida. Se hicieron mis amigos y jugaban videojuegos conmigo. Siempre estaré a su lado. Shigaraki es más que un líder para mí. Es más que un amigo. Lucharé para protegerlo, cueste lo que cueste. Spinner habló a continuación con una mezcla de determinación e ira en su voz, y sus puños temblaban. Gakun. Tú y Tomura-kun me permitieron ser yo misma sin que me juzgaran ni me llamaran rara. Gracias a esto, finalmente me encontré rodeada de gente que me acepta tal como soy y gracias a esto descubrí lo que significa el amor verdadero. Toga expresó sus pensamientos un segundo después, sacando su cuchillo y mostrándoselo a Gareth. Con gusto apuñalaré a cualquiera que se atreva a lastimarte a ti o a Tomura-kun. Incluso si es por todos contra todos. ¿Todos los de la pandilla original están listos, preguntó Davi, acaparando toda la atención mientras todos se giraban hacia él y lo veían caminando hacia Gareth con las manos en los bolsillos. Mantuvo la mirada fija en Gareth cuando añadió, parece que no tengo muchas opciones. Yo también me apunto. ¿Estás seguro? Preguntó Gareth al verlo. Davi se detuvo justo frente a Gareth cuando le dio su respuesta con una sonrisa que crecía lentamente en su rostro. Chico. Estuve allí cuando atacamos el campamento de verano. Estuve allí cuando nos encargamos de Overaul por primera vez. Estuve allí cuando atravesábamos la pobreza. Estuve allí cuando luchamos contra Mla. Estuve allí cuando luchamos contra héroes en la mansión. Estuve allí cuando le quitaste el don al rubio imbécil de una bala. ¿Crees que me perderé la diversión de borrarle la sonrisa de suficiencia de la cara a ese cabeza de patata? Geten apareció al lado de Davi un segundo después. Si él está dispuesto a esto, entonces puedes contar conmigo también. Sé que Red Estro estaría dispuesto a esto si estuviera aquí con nosotros ahora mismo. ¿De verdad necesitas pedirme ayuda? Sabes que siempre puedes contar conmigo. Te seguiré a donde sea y yo mismo te dije que estoy dispuesto a hacer lo que sea para ser un buen consejero. Cuando tuvimos nuestra conversación después de que me asignaran como tu asesor, preguntó Minene mientras Gareth desviaba la mirada hacia ella y Daiki. Ambos lo observaban con sonrisas decididas. Sin embargo, la sonrisa de Minene tenía algo diferente. Hizo todo lo posible por ignorarla por su propio bien y el de Origami. Daiki asintió con la cabeza. Tiene razón. ¿Qué clase de consejeros seríamos ella o yo si no te apoyáramos ahora? Si Origami te apoya en esto, entonces, como su asesor, puedes contar con mi ayuda también, añadió Nishimura. Tú y Shigaraki nos dieron a mí y a mis amigos un lugar al que pertenecer tras la muerte de 9, dijo Slice mientras Gareth miraba a ella y a mamá. Nos dieron la oportunidad de vengarlo al permitirnos formar parte de la creación de un nuevo mundo. All for One no lo hizo. Tú y Shigaraki sí. Por eso siempre los elegiré a ustedes antes que a él. Mamá asintió en señal de acuerdo. Puedes contar conmigo para hacer lo que pueda. Yo también, respondió Kasai un segundo después, apretando la mano con determinación mientras Cabello Aguja asentía en silencio. Gareth miró a su alrededor y vio a todos los que le habían expresado su fe y su disposición a ir contra All for One con él. Todos a su alrededor seguían creyendo en él, a pesar de haber cometido tantos errores en el pasado y de tener que esforzarse por solucionarlos, como estaba haciendo ahora. Sin darse cuenta, una sonrisa se dibujó en su rostro. Una sonrisa genuina. La primera sonrisa que tuvo no supo cuánto duró. Chicos. Gracias. No sé cómo describir lo agradecido que estoy de tenerlos a cada uno de ustedes a mi lado.
Les expresó su gratitud un segundo después, queriendo que todos supieran lo que pensaba de ellos en ese momento. ¿Qué tal si empiezas por contarnos qué tenemos planeado? Le preguntó Gaby. Vas a necesitar algo más que pasión para ganar esto. All for One no es solo un villano al que puedes derrotar y dar por terminado el asunto. Necesitamos un plan. Mamá asintió con la cabeza. Tiene razón. Necesitamos un plan. Algo que proteja a Shigaraki y nos mantenga con vida. Gareth les asintió. Tienen razón. Necesitamos un plan y ya conozco algunos detalles. ¿Qué tienes planeado entonces? Preguntó Needleair. ¿Cómo se supone que debemos actuar ahora con All for One? Simplemente actúa con naturalidad. Todos actuamos como si nada pasara. Igual que Himiko-chan y yo en la Yakuza. Gareth le dio su respuesta mientras Toga asentía, comprendiendo, sabiendo el tipo de juego que ambos jugaban con Daichi en aquel entonces, lo cual les permitió acercarse a Eri y reclutar a Rappa y Tengai para su organización. No deberíamos hacer que All for One sospeche que hay algo a sus espaldas. Si se entera, acabará mal. Para todos nosotros. Está bien, respondió Needleair con comprensión, y las palabras de Gareth recibieron algunos asentimientos de todos. ¿Pero por cuánto tiempo mantendremos esta farsa? Preguntó Spinner a continuación. No podemos fingir para siempre. Cuanto más finjamos, mayor será el riesgo de que se apodere del cuerpo de Shigaraki. Tienes razón. El tiempo es un lujo que no tenemos. Gareth estuvo de acuerdo y expresó lo que tenía en mente. Esperaremos con él hasta nuestro próximo movimiento contra los héroes, que creo que ocurrirá pronto. Todos sabemos que tiene algo planeado, suceda lo que suceda. Le seguiremos la corriente todo lo que podamos y luego nos volveremos contra él cuando llegue el momento oportuno. Él pretendía usarnos para sus planes. Usaremos sus planes para nuestro beneficio y nos desharemos de él cuando llegue el momento oportuno. Spinner asintió con una expresión de satisfacción en su rostro. Está bien. Suena lo suficientemente bien para mí. Lo mismo digo. Magne asintió en señal de acuerdo. Slice se cruzó de brazos. ¿Pero cómo podemos siquiera luchar contra él? Es All for One. Solo All Might lo venció en el pasado y lo hizo por los pelos. Porque está solo contra nosotros, respondió Geten mientras Slice lo miraba. All for One usa a todos como medios para un fin. A diferencia de él, nosotros no tratamos a nuestra gente así. Me estás leyendo la mente, Geten, admitió Gareth. Pasó la mirada entre todos los camaradas que lo rodeaban y añadió. Nos han jugado, pero no somos impotentes. Cuenta con que seamos demasiado cómplices para lo que quiera de nosotros. Si nos mantenemos unidos, no solo por nosotros, sino por Tomura-kun, podemos detenerlo. Podemos mostrarle lo que es la verdadera fuerza. Por Shigaraki, lucharé. Lucharé hasta mi último aliento si es necesario. Spinner asintió, apretando los dientes con rabia y determinación, mientras Kasai lo miraba con admiración al ver la determinación del hombre lagarto. Tienes toda la razón. Magne puso la mano sobre el hombro de Spinner con una expresión de asentimiento. Si All for One quiere ver de qué está hecha la liga, le daremos un asiento en primera fila. Démosle una razón para que se arrepienta de habernos subestimado, añadió Toga, sonriendo. Todos la miraron al oír esto. Lo que vieron en ella en ese momento fue una pequeña sonrisa genuina que parecía no haber visto en mucho tiempo. Una cosa más. Gareth tenía algo más que decirles a sus amigos y se lo iba a decir. No le quiten nada a todos para uno si les ofrece un segundo don. Es demasiado peligroso y quién sabe qué puede hacer con él. De acuerdo. Respondió Spinner con una mirada comprensiva. All for One empezaba a darle charlas sobre darle bastones para ayudarlo como la cara visible de los heteromorfos, y Spinner lo estaba pensando dos veces, aunque algunos argumentos, como ayudar a Shigaraki, empezaban a ser conocidos poco a poco. Con el propio Gareth diciéndole que no aceptara nada de All for One, ahora estaba seguro de que no iba a aceptar nada de él. Davi le restó importancia. No es como si estuviera planeando quitarle nada. ¿Y tú qué, Gareth? Preguntó Origami preocupada. Alice asintió con la cabeza. Sí. No te dio 1, ni 2, sino 3 dones. ¿Y si te hace algo? Gareth se detuvo al oírles expresar su preocupación, interrumpido momentáneamente por la genuina preocupación en las voces de Origami y Alice. Los miró a los ojos y percibió la preocupación y el miedo que sentían por él en ese momento. No eran los únicos. Muchos otros mostraron preocupación por él después de que lo mencionaran, siendo Toga, Magne, Spinner y Minen los más afectados. No podía negar la verdad en sus palabras porque era la verdad. Sabía que corría el riesgo de que algo le pasara.
El chico de cabello negro respiró hondo y le respondió. Tienes razón en preocuparte. Yo también lo estoy. Conocí los riesgos de tener All For One desde el momento en que supe que tengo este poder ahora mismo. Pero no te preocupes. No soy su peón y ya no lo seré. Origami se acercó a él con la voz llena de preocupación. Gareth, es fácil decirlo ahora, pero ya sabes cómo funciona. ¿No lo dejará pasar así como así? ¿Y si te plantó algo? O algo aún peor, Gareth la interrumpió con suavidad. Sé que es una posibilidad, Origami. Sin embargo, ahora mismo debemos centrarnos en hacer realidad nuestro plan. Necesitamos salvar a Tomura-kun de él. Si eso te hace mejor, te prometo que no dejaré que use lo que me dio en tu contra ni en la de Tomura-kun. Más te vale, chico. Si empiezas a comportarte como un títere del señor demonio, te voy a asar yo mismo. Considéralo tu medida de seguridad, bromeó Davi con un tono cargado de humor negro. El grupo rió levemente o sonrió levemente ante su broma, lo que calmó un poco la tensión entre ellos. Justo lo que esperaba de ti, Davi. Por eso confío en ti. Gareth le sonrió levemente mientras miraba a su alrededor por última vez y veía los rostros de todos a su alrededor, la determinación en todos. Los miró a cada uno por turno, con el corazón lleno de gratitud y alivio al tenerlos a su lado. Por primera vez en mucho tiempo, la esperanza lo inundó, seguro de que lo lograrían, aunque sabía que no sería fácil y que la lucha más difícil de su vida se acercaba a pasos agigantados.